Bueno, aquí estamos de nuevo, otro programa más de gente de bien. Como decimos siempre, estamos en esta búsqueda. Ayer hemos tenido un enlace con una profesora, una argentina santafesina que es profesora en Ohio, en Estados Unidos, y hemos podido hablar también, porque seguimos intentando saber a qué se refería el presidente Milei cuando dice gente de bien y que la gente de bien no se tiene que preocupar. Nosotros estamos preocupados y estamos un poco tratando de hilvanar ideas, tenemos más preguntas que certezas y por suerte tenemos mucha gente que nos está ayudando. En este caso hoy tenemos un importante invitado, al que le agradecemos y le damos la bienvenida aquí, Claudio Lozano. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias de nuevo por este tiempo que nos da a este humilde espacio, una trinchera militante de comunicación popular aquí en Santiago del Estero, madre de ciudades. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por invitarme y es un placer estar con ustedes. Decíamos un poco que lo que estamos buscando es entender a qué se refería el presidente Milei, ¿no? Cuando hablaba de esto de la gente de bien, ¿no? Es como una persona difícil de asir, ni para criticarlo, ni creo que para ayudarlo. Hoy estamos viendo cómo hacía el lanzamiento del ciclo lectivo, cosas que criticaba de no hay que llevar la política a los niños, a las escuelas. Parece que él sí tiene el derecho y la verdad que es un personaje raro, ¿no? Usted que está mucho tiempo en la política y conoce mucho del paño, ¿cómo lo toma este presidente que tenemos libertario? Bueno, lo tomo la verdad que como un accidente que no debió haber ocurrido en la política argentina, como un experimento realmente extraño. Es una ideología conservadora profundamente reaccionaria, que prácticamente no tiene ni ha tenido demasiada, digamos, vigencia en el plano internacional. Solamente hubo expresiones de esta naturaleza en la política que en materia económica llevó adelante el gobierno de Pinochet en Chile. Y bueno, ahora en particular el caso argentino. Es una vertiente minoritaria dentro de la corriente conservadora y del neoliberalismo, una vertiente, yo diría, extrema, salvaje, que hace una defensa expresa de los procesos de concentración y desigualdad que genera el sistema capitalista a nivel internacional y que es lo que ha llevado a que este señor, en la última conferencia de Davos, cuando hiciera uso de la palabra, se refiriera a que las corporaciones allí presentes, los magnates y CEOs, representantes de esas corporaciones, los ejecutivos vinculados a esas corporaciones y que están presentes en esa conferencia, a los cuales él le estaba dando su discurso, él plantea con claridad que los monopolios, las corporaciones empresarias son los héroes de la humanidad, los benefactores de la humanidad. Es una defensa cerrada de los privilegios. Eso es lo que tenemos gobernando, que encima además, sobre la base del planteo supuestamente anarquista, lo que se hace es tener una política de destrucción de todo tipo de regulación estatal sobre el comportamiento de los capitales. Y por lo tanto lo que busca es dejar inerme y sin defensas a la sociedad frente al avance de estos intereses. Por eso el final de su política que él viene llevando adelante es lo que él denomina la dolarización. La dolarización en realidad es una manera de que el Estado argentino pierda todo un conjunto de herramientas que cualquier Estado más o menos razonable y serio de los que hay hoy en el mundo
tiene para poder definir el modo en que se vincula con su región y con el mundo en general. La política cambiaria, la política monetaria, la política fiscal, que son las que se pierden en el marco del proceso de dolarización. Uno deja de tener esos instrumentos, son las que efectivamente pretende que el Estado argentino directamente ya no tenga, para que no solo él consolide un esquema ultraminoritario en la Argentina en términos de privilegios, sino que tampoco haya herramientas para poder revertirlo. Esa es la lógica de lo que tenemos hoy enfrente, que se presenta casi como una expresión de alguien medio que raya en los niveles de la locura, pero que yo creo que es muy importante tener en claro que no se trata de una estrategia de un loco. Atrás de sus definiciones hay un esquema de poder sumamente importante donde conviven los principales capitales y grupos empresarios locales, las principales corporaciones extranjeras que operan en la Argentina, nucleadas en esto que se denomina AEA, Asociación de Empresarios Argentinos, y junto con esto también los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, y los acreedores de la deuda pública de la Argentina. Ese espacio, ese bloque de poder que representa a una proporción ultraminoritaria de nuestra sociedad, pero que tiene mucho poder en términos económicos e institucionales, es lo que está por detrás de lo que Milei lleva adelante, de la orientación general que viene llevando y que se ha transformado desde que asumió en una verdadera estrategia de demolición de los ingresos de la mayor parte de la población argentina. Usted, bueno, ayer anunciábamos que usted iba a estar en el programa y bueno, mucha gente dice, bueno, un gran patriota, hay que escucharlo, lo que sabe es defensor de los trabajadores, un trabajador incansable, Joaquín González, bueno, varios comentarios y mucha gente, para sintetizarlo y no leerlos todos, encontraban en usted una persona que ha sido coherente con sus ideas durante mucho tiempo. Usted ha sido parte del gobierno de Alberto Fernández y ha sabido con lealtad hacer algunas objeciones a políticas de Alberto Fernández. Desde ahí usted siempre ha planteado que ha habido problemas y no ha soslayado eso. Mi pregunta es, cuando aparece un personaje como este, como le digo al principio, inasible, no se lo puede tomar por ningún lado, porque es como cuando hablábamos con otros compañeros, como cuando juegas con tu sobrinito que tiene 2 años y él te juega la pelota, vos le metes el gol, pero él lo grita porque para él ha metido el gol. O sea, una persona como casi desquiciada. Esta persona marca que el Banco Central Argentino era la madre de todos los problemas. Usted que ha estado ahí, ¿alguna vez ha creído en esto de que iba a hacer explotar el Banco Nación? ¿Usted ha creído que iba a ir contra eso, que desde su punto de vista existía esa posibilidad? A ver, en primer lugar, lo que hay que hacerse cargo es de la responsabilidad que le cabe a la experiencia del gobierno pasado y su fracaso en la aparición de un personaje de esta naturaleza. Es decir, si no hubiese ocurrido que la experiencia y la oportunidad que tuvo la experiencia del Frente de Todos de plantear una perspectiva diferente para la Argentina, si no hubiera ocurrido que se tomaran rumbos que terminaron de alguna manera sometiendo a los argentinos a un proceso de ajuste inflacionario comandado por el Fondo Monetario Internacional y blanqueando la estafa de la deuda que había configurado Mauricio Macri, si eso no hubiese ocurrido, Milei hoy no estaría con nosotros. Así que primero hay que hacerse cargo de que las condiciones para que esto ocurra es que el malestar en la sociedad argentina en el marco del gobierno anterior era muy significativo. Y esto es lo que hizo que por lo menos nosotros, desde nuestra propuesta del Partido Unidad Popular que presido, hayamos marcado durante mucho tiempo, desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández y estando incluso
en el marco del directorio del Banco Nación, una a una, las diferentes cuestiones que caracterizaban los errores graves del gobierno en el proceso de negociación de la deuda, en el tratamiento del tema de los precios, en el vínculo con los factores del poder real, en la negociación con el fondo, en el tratamiento de los jubilados y de nuestros trabajadores. Digo, acá hubo un fracaso realmente importante que ciertamente termina siendo capitalizado por un personaje de la naturaleza que tenemos. Ahora, la decisión de privatizar el Banco Nación no es ninguna novedad. Las políticas que se pusieron de signo neoliberal en la Argentina, tanto la de Martínez de Oz, como la de Menem, como la de Macri, pretendieron avanzar en el sentido de la privatización del Banco Nación. Siempre tuvimos los argentinos la capacidad de resistirlo y de impedirlo, pero ciertamente siempre estuvo en agenda privatizar un banco que es un banco que, por un lado, tiene importantes ganancias, no es un banco, es mentira que en realidad el Tesoro Nacional le tiene que poner dinero al Banco Nación, es al revés. Es un banco que ha tenido ganancias extraordinarias hasta el año 2023. Digamos, los 4 años de gestión del gobierno pasado, el Banco Nación obtuvo importantes ganancias que están en el orden de los 2 millones de pesos para el último año 2023. Billones con B larga. Consecuentemente, el primer fantasma, que es el déficit, no tiene nada que ver con la privatización del banco. No hay ningún déficit asociado al Banco Nación. En segundo lugar, el Banco Nación es el banco que controla el 20% de los ahorros de los argentinos. Consecuentemente, es un bocado demasiado interesante para muchos de los grandes bancos que operan, tanto locales como extranjeros, dentro del sistema financiero local. Es prácticamente es el primer banco, es el banco más importante prácticamente de la plaza financiera de la Argentina. Y es un instrumento fundamental para cualquier política económica que se quiera llevar adelante. De hecho, durante los primeros 2 años, que fueron los 2 años en que nosotros estuvimos trabajando en el banco, la verdad que la política que se hizo en materia de pequeña y mediana empresa fue sumamente importante. Si uno toma, digamos, el proceso de la evolución de los créditos, nosotros recibimos un Banco Nación que estaba complicado en una serie de negocios fraudulentos con grandes empresas, del cual el más importante era el caso Vicentín, es decir, el crédito del banco estaba concentrado en muy pocas empresas, y prácticamente lo que hicimos fue desconcentrar ese crédito y ponerlo a disposición de la pequeña y mediana empresa y de las familias argentinas para financiar procesos productivos y para financiar el consumo. Esto, digamos, y es más, se abrió una instancia de participación importante para la pequeña y mediana empresa, digamos, dentro del banco. Se abrieron alrededor de 42 centros de atención de la pequeña y mediana empresa en todo el país. O sea, claramente es un banco que además tiene 790 sucursales a lo largo y ancho de la Argentina, tiene sucursales en el exterior, en Beijing, en Nueva York, en España, en San Pablo, en Montevideo. Digo, la verdad, en Miami, digamos, es una barbaridad plantear una privatización de una estructura de esta naturaleza. Pero como digo, no es nuevo. Del mismo modo que lo quisieron hacer en la dictadura, que lo quisieron hacer con Menem y que lo quisieron hacer con Macri, y donde además cada vez que se hacen cargo del banco lo hunden, porque nosotros recibimos un banco que estaba totalmente descuartizado, que estaba fuertemente endeudado, o mejor dicho, que tenía los problemas de negociados como el de Vicentín, y que lamentablemente incluso en el día de hoy ha salido un fallo judicial que en realidad pretende validar la propuesta que Vicentín hizo para consumar el fraude sobre el conjunto de la sociedad. Hoy acaba de resolver la Cámara de Apelaciones de Reconquista, absolutamente controlada por Vicentín, que la propuesta absolutamente inconstitucional y abusiva que Vicentín había hecho y que le pagaba al banco el 20% de lo prestado en 60 años,
y que era absolutamente inaceptable, el banco la tendría que aceptar. Hay que esperar a ver lo que hace el Banco Nación. El Banco Nación debería apelar esto. Vamos a ver si el nuevo directorio elegido por el señor Milei defiende la plata de los argentinos como debería ser, o si va a regalarles y consumar el fraude que Vicentín empezó y que hoy lo va a compartir, si esto se lleva adelante, con grandes corporaciones transnacionales como Bunge y Born y Glencore, aumentando la extranjerización de nuestro comercio exterior y nuestra incapacidad para tener control sobre los dólares que la Argentina produce. Así que el objetivo del Banco Nación es un objetivo histórico de estos señores que pretenden transformarlo en un botín que puedan manejar ellos, digamos, además de una manera absolutamente inconstitucional. Hoy el Banco Nación, para poder ser privatizado, tendría que ser transformado en sociedad anónima. Su carta orgánica es otra, por lo tanto tendrían que transformar la carta orgánica del banco. Pretenden hacerlo por decreto. Esto es absolutamente imposible. Digamos, lo quieren sostener en este decreto de necesidad y urgencia monumental que puso en marcha ni bien asumió el DNU 7023 y que es una verdadera reforma constitucional por decreto. Ese es el DNU con el cual pretenden privatizar el banco. Yo creo que no van a poder y que una vez más la capacidad digamos, de cuestionamiento que puede tener la sociedad argentina y sus principales expresiones institucionales y sociales van a impedir que se consume esto. De hecho, una de las razones por las que se cae la ley Ómnibus en el debate del Parlamento Nacional es porque no había acuerdo en el tema privatizaciones, y uno de los desacuerdos en donde había mayoría en la Cámara de Diputados para que no se privatizara era el Banco Nación. Ahí, yo quisiera, bueno, yo no conozco mucho de economía, soy un trabajador, voy todos los días en colectivo. Al principio de apenas entra Milei, nosotros pagamos 70 pesos el colectivo, después ha pasado a 150 porque habían retirado y se habían como acomodado algunos de los precios, y ahora, después, hace una semana, hemos empezado a pagar 680 cada viaje. Nuestros sueldos, obviamente, van para atrás, hay mucha desazón, se ve en las caras, en todos los comercios. Yo, sin saber de economía, pienso al principio de los tiempos era que se acopiaban los granos para organizarse, después, bueno, se utilizaban, qué sé yo, monedas para poder comerciar. ¿Cómo hemos pasado de eso, de una economía real donde nosotros podíamos ver la especulación como forma de economía, a poner un timbero al frente de toda la economía de un país, y cómo por ahí es como está naturalizado? Veo hermanos argentinos que están en Buenos Aires, algunos saltando los molinetes y otros diciendo que estamos viviendo en una mentira y que ahora, bueno, que le cobran más plata, hay que pagar la fiesta, ¿no? No entiendo, digamos, cómo hemos llegado a esto, cómo es tan fuerte la maquinaria que lo apoya mediática. Bueno, en realidad la razón por la cual el transporte en el conjunto de las provincias ha tenido una suba del orden del 150 al 200% o más, en realidad tiene que ver con una de las tantas formas por las cuales el gobierno está asfixiando los recursos de las provincias argentinas. Se interrumpió el fondo de compensación del transporte en el interior y, consecuentemente, al interrumpirse ese fondo, que era el que subsidiaba el costo del boleto a las empresas, en realidad ahora se paga el boleto pleno sin subsidio. Esa es la razón por la cual sube y que forma parte de lo que mencioné anteriormente, de lo que pone en marcha Milei, ni bien asume, que es una verdadera estrategia de demolición de los ingresos de la población, que tiene dos
tres aristas. La primera, la devaluación. La devaluación del dólar que Milei produjo fue una devaluación del 118%. Es decir, una devaluación superior a la del Rodrigazo, superior a la de Martínez de Oz en la dictadura. Es una de las devaluaciones más importantes de los últimos 50 años. Esa devaluación del 118% es acompañada por la desregulación completa de los precios. Y consecuentemente, cuando uno desregula los precios en mercados, tanto en el terreno de los alimentos como en el terreno de los insumos más importantes que se usan para la producción, me refiero al trigo, al maíz, me refiero a la carne, me refiero al cerdo, me refiero al aluminio, al acero, al papel, digamos, a los combustibles, etcétera, etcétera. Todos esos precios que tienen que ver con mercados controlados por muy pocas empresas escalan a los niveles que efectivamente hemos tenido y que dieron una inflación que al llegar a comienzos de marzo estamos prácticamente en el 80% de inflación desde que asumió el gobierno de Milei. En ese marco, en este periodo de tiempo, los salarios cayeron prácticamente lo mismo que cayeron en 4 años durante el gobierno de Macri. En ese momento cayeron un 20%, ahora cayeron 20%, pero en apenas 80 días. Es decir, en 80 días cayeron lo mismo que en 4 años que hizo Macri. Y en estos 80 días, la pobreza que en la Argentina estaba en el 41%, terminó en prácticamente el 60%. O sea, prácticamente multiplicó la pobreza que en todo caso recibió. El malestar por el cual fue elegido Milei fue la incapacidad que tuvo el gobierno del Frente de Todos de reducir los niveles de pobreza que había recibido del gobierno de Macri, en mejorar las condiciones de vida que Macri había destruido. Como no se pudo hacer eso, sino que se agravó el cuadro, es que Milei gana las elecciones. Y gana las elecciones porque la gente espera una solución al problema de los precios y al problema del deterioro en las condiciones de vida. Ahora, lo cierto es que lo que ha ocurrido en estos 80 días es que se multiplicó el problema de la inflación y se deterioró muchísimo más el tema de las condiciones de vida de la población. O sea, nada se ha resuelto, los problemas se han agravado, y este es el cuadro en el que tenemos, con el agravante de que esta estrategia busca que, en todo caso, avancemos en un esquema de negocios cuyos únicos objetivos va a ser pagar la deuda ilegítima que la Argentina tiene y llenarle los bolsillos a las principales corporaciones, saqueando los recursos naturales de la Argentina vinculados al agro, a la minería y a los hidrocarburos, al petróleo y al gas. Ese es el único objetivo de la política en vigencia y que tiene como punto de llegada la dolarización, y es responsabilidad de todas las organizaciones en curso, de las organizaciones políticas y sociales, tratar de ir dando pasos que permitan bloquear la posibilidad de que esto avance. Si se permite la dolarización en la Argentina, las condiciones de nuestra perspectiva histórica como país se van a hacer sumamente complicadas. Cuando usted iba relatando todo esto, me acuerdo de aquella batalla con Vicentín, también una batalla fallida, pero fallida creo que también porque ha habido, qué sé yo, esto de que no daban la correlación de fuerzas y todo eso. Cuando vemos una persona como Milei, que le quieren poner un freno y tira para adelante, la verdad que no entiendo cuál es el plafón, de dónde se sostiene. Aquí le digo, aquí en una ciudad, yo estoy en la banda, la gente hoy, por ejemplo, han cerrado los CDR, el lugar donde la gente más humilde va a pedir por ahí una ayuda económica, una ayuda de medicamento, un traslado de un familiar. ¿Cómo se sostiene una persona así? ¿Quiénes lo sostienen? ¿Qué poderes económicos son los que, bueno, vemos a Einstein, vemos a diferentes grupos, pero
nosotros lo vemos como que no tiene sentido que todavía esté, digamos, avance tan fuerte. Ahora se plantea el viernes una reunión con los gobernadores previo a una amenaza de que si quieren solucionar sus temas económicos van a tener que votar lo que él le pide. O sea, no, la verdad que, como le digo, estamos como azorados y es una política de shock en todo sentido, ¿no? Bueno, en principio, también esto permite que quienes somos parte de experiencias populares tomemos algunas lecciones y experiencias y ejemplos, ¿no? Porque miremos con qué brutalidad avanza y miremos las tonterías que nos decían cuando queríamos avanzar en el control sobre Vicentín, cuando lo que se había producido era una estafa contra el conjunto de la sociedad argentina por aproximadamente unos 300 millones de dólares. Entonces, claramente existían todos los elementos en ese momento para haberle explicado a la sociedad los delitos cometidos por Vicentín con pelos y señales, y tendría que haber sido una gesta por parte del gobierno tomar control sobre esa empresa y crear una empresa testigo del comercio exterior, que nos permitiera además tener más control sobre un lugar de la economía argentina por donde se fugan miles de millones de dólares todos los años, fruto de las triangulaciones que hacen empresas como Vicentín. Ahora, ahí el gobierno popular del Frente de Todos retrocedió, no dio la pelea, hizo alusión a esto que vos mencionás, la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas no es estática, la correlación de fuerzas existe y existe para ser modificada en función de las políticas que corresponde llevar adelante. Por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández debió haber convocado a los cerca de 1.500 productores que habían sido estafados por Vicentín. Debió haber convocado a los cerca de 8.000 trabajadores de la empresa que efectivamente estaban involucrados en ese problema. No hizo nada de esto. Debió haber convocado a las 93 cooperativas que habían sido estafadas por Vicentín y junto con todos ellos, con productores, cooperativas y trabajadores, avanzar en una solución concertada del problema, no lanzarse solo a decir voy a expropiar sin buscar los apoyos necesarios. Acá hay una falta de vocación de construcción del poder político que hace falta para doblegar intereses que son muy poderosos, pero que no son invencibles. Y hoy, digamos, ¿qué es lo que está pasando? Fruto de que eso no se hizo, están por consumar el fraude de Vicentín, porque lo único que evitó que el fraude se consumara fue la política que se hizo en el Banco Nación, que fue de frenar una y otra vez la propuesta que pretendían llevar adelante, y se frenó porque el directorio del banco que nosotros integrábamos garantizó que el banco permanentemente impidiera aceptar la propuesta que presentaba Vicentín. Ahora que ese directorio ya no está y que hay un directorio puesto por Milei, tenemos el riesgo de que haga lo mismo que hizo el directorio de Macri. El directorio de Macri fue el que permitió la estafa de Vicentín. Ahora el directorio de Milei es el que puede permitir que esa estafa se consuma. En realidad, lo que quiero decir con esto, hay una lección para aprender. Las políticas para llevarla adelante requieren vocación de poder político que el gobierno del Frente de Todos no tuvo en prácticamente ninguna de las definiciones que tuvo que tomar, excepto en el momento de la pandemia, donde sobre todo en el comienzo se manejó bastante mejor respecto a los momentos posteriores. Pero la otra cuestión es que hay que tener en claro que atrás de Milei hay intereses concretos. Vuelvo a decirlo, no hay que pensar que Milei es simplemente un loco. En realidad la imagen de locura que están mostrando es una especie de cobertura que permite que el poder se desentienda, pero Milei avanza como una topadora derribando obstáculos en favor de los principales grupos monopólicos que operan en la Argentina y en favor del Fondo Monetario y los acreedores internacionales, y en un alineamiento internacional absolutamente subordinado a los Estados Unidos.
Eso es lo que es Milei, y son esos intereses los que se aprovechan de este avance loco de Milei para detrás de él ir cosechando permanentemente sus ventajas. Lo que tenemos que tener en claro es que es una topadora disfrazada de locura vinculada a defender este tipo de intereses. Eso es lo que está haciendo este tipo de políticas y es lo que hay que tratar de frenar lo antes posible. Entre esas políticas está la devaluación, la desregulación de los precios y el ajuste brutal sobre las cuentas públicas que impacta directamente asfixiando a las provincias. Sobre las provincias hay menor nivel de coparticipación, como la actividad económica se cae, tienen menor nivel de recaudación propia. Se interrumpió el fondo del transporte que genera el boleto y las subas que vos estuviste comentando. Interrumpió el fondo de incentivo docente, que representa el 10% del salario de los docentes en el conjunto del país. Y junto con esto también interrumpió el fondo de fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires. Y además, la devaluación que tuvo para todas las provincias que están endeudadas en dólares implica una duplicación del endeudamiento. O sea, hay una política de asfixia financiera y que a partir de la cual se paró el otro día en el Parlamento Nacional para extorsionar a las provincias y decirles, les voy a dar alivio fiscal si me votan lo que yo quiero sacar. Me parece que aparte las provincias deberían entender que eso es un intento de fracturarlas en su oposición al gobierno y a estas políticas, porque en el momento en que acepten el alivio fiscal ahora, lo que viene después es transformarlas en copartícipes del ajuste. Él dijo también, entre los 10 puntos que presentó como propuesta, reducir el gasto público consolidado, que es el gasto de la nación, de las provincias y de los municipios, al 25% del Producto Bruto Nacional. Eso hoy, el gasto consolidado está en torno al 40%. Si hay que bajarlo al 25%, eso no se baja solo reduciendo partidas del gasto público nacional. Va a haber que bajar partidas del gasto público provincial. Hasta ahora las provincias están viviendo la interrupción de fondos que iban de la nación a las provincias, pero lo que están induciendo con esto es que tengan que reducir aún más los gastos públicos. O sea que en este sentido las provincias no tienen prácticamente nada para negociar con una estrategia de esta naturaleza. Si negociaran, estarían incurriendo, al igual que lo hace hoy el propio presidente, en el delito de traición a la patria, que es lo que efectivamente está incurriendo el gobierno desde el decreto de necesidad y urgencia, donde pretende Milei ejercer la suma del poder público, algo que está penado por la propia Constitución Nacional y que lamentablemente hasta el momento ni el Poder Judicial, a través de la Corte, ni el Parlamento Nacional han derogado, porque la lógica es que el Parlamento rechace este DNU y le quite toda posibilidad legal a lo que está haciendo Milei, o que la Corte establezca la inconstitucionalidad de un decreto que es absurdo, que supone gobernar por decreto de acá hasta el final de su mandato. Cuando veo yo desde aquí, bueno, en la época entra el macrismo, se supone que no están dadas las condiciones como para que le presten la cantidad de plata que le han prestado, que los papeles, bueno, está flojo de papeles, que tendrían que haber pasado por el Congreso. Bueno, una serie de filtros institucionales que supuestamente tiene un país. Y ahora vemos con la comisión que se arma para revisar el DNU, el frente bueno, del kirchnerismo y el peronismo, resulta que tendría que tener mayoría, se la dan a la Libertad Avanza. Todos estos filtros, todas estas defensas que tenemos, que nosotros, a mí, si me paso un alto en rojo, viene un policía y me dice, esta es la regla, esto tienes que pagar porque esto has hecho mal. Esto no corre para los que están de un lado, porque
vemos después de este otro lado un montón de funcionarios que han sido perseguidos por la justicia. Entonces, después vemos a Mauricio Macri, que se le levantan todas las causas. Esto es terrible para los que somos ciudadanos de pie, ¿no? Y también otros referentes, algunos están diciendo de que Javier Milei no se va a poder sostener, de que va a ser un gobierno breve. Entonces todo este río revuelto, la gente convulsionada en la calle, digamos, yo estoy cursando los 47 años y la verdad que ya no soy un niño y no me gusta la idea esta de que haya convulsión en la calle, de que cae un camión y gente se acerca a sacar lo que sea que tenga, aceite o lo que sea. Esto ya lo hemos vivido y siempre los más humildes son los que ponen la sangre. Los hijos de Caputo no van a recibir ningún gas lacrimógeno, ni los perros de Milei van a escuchar los ruidos de las balas de goma. Entonces, ¿cómo ve usted de aquí para adelante? Hay una foto de Pichetto hace poco con Gildo Infran, Guillermo Moreno, bueno, otros referentes. ¿Cómo está viendo esta configuración de la política que se trata de parar enfrente de Milei? ¿Hay gente que puede hacerle, digamos, oposición real a Milei? Hasta el momento, las representaciones institucionales dominantes están, digamos, no están a la altura de las circunstancias. Un decreto como el que Milei sacó y en base al cual está gobernando, cualquier parlamento que se precie lo hubiera volteado en 48 horas. Y cualquier poder judicial mínimamente serio hubiera planteado la inconstitucionalidad de ese decreto. Esto no ocurrió. Pese al hecho de que hay presentaciones ante la Corte, nosotros tenemos una presentación hecha en ese sentido, pero hay otras más. Una la hizo el gobernador de La Rioja y hay otras presentadas. Pese a las presentaciones, la Corte no ha dicho absolutamente nada. Y en segundo lugar, como dije antes, el Parlamento no ha tomado cartas en el asunto porque la comisión bicameral que está hoy conformada para tratar el tema, la verdad que no tiene ya sentido, porque en realidad hay un plazo para que la comisión bicameral se expida sobre el decreto. Ese plazo ya terminó. Hoy la única cuestión es que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se autoconvoquen y decidan. No se necesita que la bicameral decida nada porque no está ya dentro de su competencia. Y en este sentido, la apertura de sesiones hecha por Milei con la extorsión y el chantaje planteado a los gobernadores, lo que buscaba, y hasta el momento lo ha conseguido, era evitar que en esta semana en la que nosotros estamos acá conversando, el Senado de la Nación rechazara el DNU, porque era tal el cuestionamiento desde las provincias a la política nacional por la asfixia financiera de la que hablábamos antes y el impacto que esto tenía, por ejemplo, en los precios de los boletos de transporte, que se había generado un consenso en el Senado para rechazar el decreto. Lo que intentó hacer Milei y está intentando es evitar que eso ocurra. Los gobernadores no deberían entrar en ese juego porque, vuelvo a decirlo, más allá de cualquier alivio fiscal inmediato que puedan tener, en perspectiva, lo que pretende Milei es transformarlos en socios de un ajuste sobre la propia realidad de sus provincias. Consecuentemente, tendrían que estar muy atentos para no dar un paso en falso que implique dejar de avanzar en lo que permitiría abrir una discusión diferente, que es voltear el decreto, dejar sin sustento legal, porque para hacer lo que está haciendo, que es eliminar el fondo que permite el aumento de los boletos, eliminar el fondo de incentivo docente, eliminar el fondo de fortalecimiento fiscal y todas las cosas que viene desarrollando,
desregular los precios, todo eso está fundamentado en el decreto. Privatizar el Banco Nación, todo está sostenido en el decreto. Por lo tanto, es estratégico que no se pierda de vista que ese es el objetivo central con el cual se puede obligar a que el gobierno tenga que abrir una discusión diferente. Pero hay que entender que estamos frente a una estrategia de demolición de los ingresos de la mayor parte de la población y de construcción de una Argentina sobre la cual el saqueo de sus recursos permita que se inserte en el mundo tal cual lo dice el embajador norteamericano Jack Stanley, que dice: Argentina tiene lo que el mundo necesita, alimentos, energía y minerales. Y en realidad lo que pretenden es que sus corporaciones extranjeras tengan control sobre los recursos hidrocarburíferos, mineros y sobre buena parte del comercio exterior de granos de nuestro país. Esta es la realidad que estamos viviendo y sobre la cual hay que, digamos, profundizar los esfuerzos de unidad para ponerle límite a un avance de esta naturaleza. La política que Milei planteó en la apertura de sesiones es fracturar el frente de los gobernadores para que no le volteen el decreto de necesidad y urgencia. Eso es lo que en síntesis quiso hacer con la convocatoria al pacto y a la reunión con los gobernadores en función del alivio fiscal. Hay que tratar de no entrar en esa jugada porque de lo contrario las provincias argentinas van a ser transformadas en socias del ajuste nacional. Aquí vemos en nuestra ciudad, en Santiago del Estero, como le decía, hoy han sido despedidos aparentemente porque, bueno, esto también no hay con quién interactuar. La gente de desarrollo social, lo que se llamaba desarrollo social, ahora capital humano, tiene también esto de que no se sabe quiénes son los directores, con quién negociar. Esto, algunos decían al principio que tenía que ver con que Milei no tenía gente atrás, que no tenía equipos, que no tenía a quién poner. Pero bueno, de esta forma ha ido haciendo como un colchón, también un colchón de tiempo, ¿no? Porque tarde o temprano la gente empieza a rebalsar. Aquí, como le digo, mañana vamos a tener a una trabajadora del CDR hablando sobre su situación y estamos viendo lo que pasa con Telan también. En sus redes sociales usted se ha solidarizado y también usted, como presidente de un partido, tiene una persona de la democracia. Tiene que, creo yo, como todos los que creemos en la democracia, tenemos que pensar positivamente. De alguna forma, creo que hemos estado en muchas situaciones bastante difíciles. En mi caso, yo cuando antes del 2001 pensaba que nunca íbamos a salir de eso y después resulta que hay un emergente que termina englobando una idea, se alían muchas cosas y terminan pasando, buenos momentos. Algunos le han dado de llamar la década ganada. Dentro de esta situación, de esta incertidumbre que hay, ¿usted cómo ve? ¿Cree que puede haber alguna solución a mediano o corto plazo? ¿Ve que hay alguna posibilidad de unirse diferentes fuerzas? La CGT ha hecho un buen acto de presencia la otra vez. Algunos compañeros están pidiendo paro indeterminado porque también se va a cuentagota. Paran los colectiveros un día, otro día los maestros y se termina haciendo como cansando la misma militancia, ¿no? ¿Usted cree que hay o avisora que va a poder haber una unidad que pueda hacer le pueda dar un parate, un corset a este presidente libertario? Creo que es bueno tener en claro que la política que lleva adelante Milei, que combina el salto inflacionario con la caída de la actividad económica, porque lo que pasa es que suben los precios, se deteriora el poder adquisitivo. Al deteriorarse el poder adquisitivo de la mayor parte de la población, se reduce la demanda en el mercado interno, se compra menos,
y consecuentemente comienza a caer la actividad económica, que es lo que está pasando ahora. Por eso comienzan a cerrar plantas importantes, por ejemplo, Acindar, que es un grupo empresario importantísimo, acaba de suspender la actividad en las 4 plantas que tiene en diferentes provincias de la Argentina. Tiene una en San Luis, tiene 2 en la provincia de Buenos Aires y tiene 2 en Santa Fe, 2 en la provincia de Buenos Aires y una en San Luis. Esas plantas las están cerradas por un mes en función de la situación en materia de actividad económica. Y tenemos el cierre del INADI, el Instituto Nacional de Discriminación, el tema de el cierre de TELAM, tenemos los cierres de los CDR, que en realidad lo que hacen es que no se pueda llevar ningún reclamo en ningún lugar del país. Los reclamos va a haber que llevarlos a la ciudad de Buenos Aires, porque si no hay espacios donde poder recibir las demandas que se plantean en cada lugar, el único lugar que queda es ir a es una locura lo que están haciendo. Está el cierre, digamos, el avance sobre Radio Nacional, sobre la TV pública, el avance para cerrar el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones, Ciencia y Tecnología, y está también el cierre del complejo turístico de Chapalmalal, un complejo turístico impresionante que fue mejorado sustancialmente durante el gobierno anterior y que se ha transformado en sede de numerosos eventos y de posibilidades turísticas para los sectores de menores recursos durante buena parte de los años pasados. Todo esto lo que hace es poner a la Argentina de manera creciente en situaciones de ingobernabilidad. Es decir, hay una tendencia a incendiar la Argentina. Las políticas de Milei promueven la ingobernabilidad y sin duda alguna eso genera condiciones de unidad y de resistencia que se manifestaron en el acto de la CGT del día 24 de enero, que se van a volver a manifestar en las calles el próximo viernes 8 de marzo, con la movilización de las mujeres, que claramente son un objetivo central en términos de restricción de derechos por parte de este gobierno, que tiene componentes misóginos y absolutamente machirulos llevados adelante por parte de este personaje que tiene salidas siniestras y perversas en este sentido. El 8 de marzo va a haber una movilización contundente por parte de las mujeres. Tenemos el 13 de marzo, hay toda una convocatoria de las 2 CTA y de la UTEP, digamos, en línea con la interrupción de los planes sociales que se está planteando por parte del gobierno. El día 13 de marzo pasa esto y el 24 de marzo también va a haber otra movilización contundente. La movilización, la resistencia y la unidad para frenar esto, yo creo que van avanzando sustancialmente, y a medida que el impacto de las políticas siga siendo el que es, me parece que el tema va a ser mucho más claro. En este sentido, durante la etapa anterior del gobierno de Alberto Fernández, el problema de fondo eran los ingresos paupérrimos que tenía la gente. Hoy vamos a tener, además de seguir deteriorando los ingresos, va a aparecer de vuelta ante nosotros el problema brutal del desempleo. Las dos cosas son las que va a generar este tipo de políticas que se están aplicando. Por lo tanto, digo, me parece que las condiciones para una política en términos de unidad y resistencia sigue siendo absolutamente posible. Creo que eso va a avanzar y hay que tener en claro que el objetivo tiene que ser voltear el decreto de necesidad y urgencia para quitarle base de sustentación a la estrategia del gobierno nacional y obligar a discutir una perspectiva diferente. Creo que incluso ya hay manifestaciones claras por parte de sectores que te diría comparten la orientación de Milei, pero que no están de acuerdo con el modo en que lo lleva adelante. No es casual
que las dos últimas visitas que hizo el propio Fondo Monetario Internacional, las dos últimas, las dos principales funcionarias, la presidenta del fondo y la segunda en el escalafón, las dos plantearon que la orientación es correcta, pero que hay que mantener la gobernabilidad. A todos ellos les preocupa que la Argentina se incendie. Y Milei profundiza la ingobernabilidad y creo que en ese sentido, por lo tanto, la capacidad de encontrar consenso para voltear el decreto y abrir una etapa institucional diferente, me parece que es absolutamente posible. Lo que sí es cierto es que esta suerte de revancha social que lleva adelante el gobierno tratando de destruir derechos se construye sobre la base del fracaso de la experiencia popular anterior. Y por lo tanto, a la resistencia hay que añadirle también la aparición de voces, dirigentes, políticas y planteos que, haciéndose cargo de un pasado que no funcionó, planteemos la posibilidad de un horizonte diferente. Si no, tenemos el riesgo de que saquemos a Milei, pero no podamos revertir la orientación general que tienen estas políticas, que no son otra cosa que las viejas políticas que puso en marcha la dictadura, que profundizó Menem, que profundizó Macri, y que tienen 4 claves centrales: apertura de la economía para el ingreso de la producción importada y la destrucción del tejido productivo nacional, la desregulación general de la economía, permitiendo que las grandes corporaciones empresarias controlen los principales mercados a su antojo, el proceso de privatizaciones para seguir desarmando la capacidad de incidencia por parte de la sociedad a través del Estado en el funcionamiento económico del país, y en cuarto lugar, el tema del endeudamiento, seguir endeudando a nuestro país. El tema de apertura, desregulación, privatizaciones y endeudamiento son las claves de las políticas que se aplicaron en el 76, en los 90, con Macri y ahora. Esa orientación es la que hay que quebrar. Hay que tratar de demostrarle a la comunidad argentina que podemos avanzar en otra dirección, que es la dirección del desarrollo, que es la dirección de privilegiar los recursos que tiene la Argentina como ventajas para ponerlas a disposición de la reconstrucción productiva y el desarrollo social. Si la Argentina tiene minerales y tiene hidrocarburos, petróleo y gas, y tiene maíz, trigo, carne, cerdo y demás, y todo eso lo tiene con precios muy inferiores, con costos muy inferiores a los del mercado mundial, eso para todos los que explotan esas riquezas de la Argentina se transforma en un negocio donde las ventajas extraordinarias que la Argentina genera quedan solo en manos privadas. Nosotros necesitamos que esas ventajas, que no son creación de nadie, son lo que nos brinda la naturaleza privilegiada que la Argentina tiene y son, por lo tanto, del conjunto de nuestro pueblo, esas ventajas extraordinarias que se transforman en dinero, en plata contante y sonante, tienen que servir para financiar la reconstrucción productiva del país y el desarrollo social. Tienen que servir para poner en marcha el reacomodamiento general de una Argentina que hoy es un país totalmente desequilibrado, que ha construido conurbanos invivibles, llenos de pobreza, marginalidad y hacinamiento en torno a las principales ciudades y vaciando el territorio general de la Argentina. Tenemos que ser capaces de repoblar el territorio para poder recuperar el control sobre el destino de nuestro país. Repoblar el territorio creando ciudades del buen vivir, ciudades donde tengan energía sustentable, cinturones de soberanía alimentaria, donde tengamos desarrollos habitacionales que permitan resolver el déficit habitacional. Hay toda una gesta de reconstrucción de la Argentina sobre la base de un nuevo modelo productivo que se puede llevar adelante sobre la base de convocar a la comunidad a ese objetivo. El fracaso de la democracia es el fracaso de no haber convocado a la comunidad para ponerle límites a un porcentaje muy reducido de la población de nuestro país, que es la que ejerce el poder. Eso es lo que hay que
tener, para que la comunidad decida, hay que abrir las instituciones a su participación, a su intervención, hay que convocarla, hay que informarla y hay que decidir para que la relación de fuerzas, que siempre es desigual respecto al poder, se modifique desde el punto de vista de los intereses del conjunto de la sociedad. Lo que se ha perdido es el interés público en la Argentina. Lo que hoy gobierna es el interés privado de un puñado reducido de sectores de poder en nuestro país. Claudio, le quiero agradecer muchísimo por haber estado en nuestro programa y también agradecer a Fabián por haber hecho esta gestión para poder tenerlo. Para nosotros es muy importante, como le digo, porque entendemos también que ustedes están trabajando mucho tiempo y son apasionados de la política, entonces no queremos pasar por filtros y creemos que humildemente esta trinchera de comunicación se engalana con gente como usted que tiene una trayectoria y que tiene un reconocimiento también de toda la militancia y de también diferentes estamentos de la provincia, por lo menos aquí en Santiago del Estero. Le quiero agradecer mucho y mandarle un abrazo desde aquí y capaz que en algún momento estas cuestiones de la militancia lo traigan por acá, por Santiago del Estero. Ojalá, y la verdad el agradecido soy yo de que me hayan convocado. Una suerte que hayas tenido la mediación del compañero nuestro de Formosa, de Fabián Cincín, que es el compañero presidente de Unidad Popular en Formosa, y también me permite mandarle un saludo al compañero presidente de Unidad Popular en Santiago del Estero, Mariano Palavecino. Somos una fuerza que está tratando de estar presente en todo el país. Un abrazo grande y muchas gracias de nuevo. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos la palabra, como les decimos, nosotros siempre estamos buscando de primera mano porque, por suerte, por ahí estos rudimentos de la comunicación son, a veces nos juegan en contra, a veces es difícil las comunicaciones, pero cuando tenemos la suerte de escuchar de primera mano y preguntar, así con nuestros errores y con nuestras capacidades, para conocer de primera mano, como digo yo, y también para que podamos hacer de un espacio de comunicación colaborativo, que estén muchas personas. Mañana vamos a tener hablando a una compañera desde ahí, contándonos lo que está pasando en el CDR de aquí de Santiago del Estero. Pero bueno, ahí como lo decía también Claudio Lozano, están pasando en diferentes espacios del Estado Nacional. Esto a mí me preocupa un montón porque, bueno, son gente que viene trabajando hace mucho tiempo, sabemos lo dificultoso que es el ámbito ese de trabajo donde la gente va con desesperación y los recursos son finitos siempre, entonces mucho del trato humano del grupo humano que atiende a esa gente que va capaz que en las últimas a pedir una ayuda es desmembrarlo, destruirlo, el maltrato. Bueno, queremos hablar de eso mañana, así que los invitamos de nuevo mañana a las 20 horas y vamos a seguir con esto que es averiguar qué sería la gente de bien aquí entre todos. Les agradezco mucho y mañana los esperamos.